Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Zemrearda y Gökberk YLDRM. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Al fin. Después de meses, incluso años, de especulaciones, rumores, silencios incómodos y miradas cómplices, Zemrearda y Gökberk Demirci han confirmado lo que todos sus fans soñaban escuchar. Están comprometidos. Sí, la pareja que enamoró a medio mundo con su química dentro y fuera de pantalla ha dado un paso gigante en su relación. Y lo han hecho a su manera, con estilo, humor y una sutil provocación a quienes dudaban de ellos. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué pasó detrás de cámaras? ¿Qué ocultan esos anillos? Claqueta de colegas a cómplices, ¿cómo nació esta historia? Todo comenzó en el set de Rüzgar Tepe, la exitosa serie que los convirtió en rostros conocidos en Turquía y más allá. Al principio, Cemre y Gökberk eran simplemente compañeros de trabajo, unidos por el rigor del guión y la intensidad de las escenas que compartían. Pero como suele ocurrir en las grandes historias de amor, la ficción comenzó a confundirse con la realidad. Las miradas duraban un poco más de lo necesario, las risas fuera de escena se volvieron más frecuentes, y las redes sociales empezaron a captarlo todo. Los fans comenzaron a sospechar. Los medios especulaban. Ellos callaban. Pareja con un corazón, los indicios, relojes, fotos y escapadas. En los últimos meses, las señales fueron claras. En una foto compartida por Cemre, se notó que llevaba el reloj familiar de Gökberk, una pieza antigua que él nunca prestaba. Después, una historia desde una cafetería de Bodrum coincidía perfectamente con otra subida por él. Y como si eso no bastara, fueron vistos entrando juntos a un hotel en la costa Egea, aunque se marcharon por puertas separadas para evitar sospechas. ¿Quién creen que engañaban? La audiencia no es tonta. Colisión, la confirmación, anillos, risas y una indirecta muy directa. Ayer por la noche, el perfil de Instagram de Zemrearda explotó. Publicó un vídeo breve en el que, entre risas, ella y Gökberk levantaban sus manos, con anillos brillantes en el dedo anular. El vídeo iba acompañado por un texto que decía: no necesitábamos palabras, pero igual las diremos, si anillo corazón rojo. La publicación superó los 2 millones de visualizaciones en menos de 5 horas, y los comentarios de celebridades, fans y medios no se hicieron esperar. Uno de los más llamativos vino de una expareja de Gökberk, que comentó con un simple emoji de sorpresa cara boquiabierta, lo que desató un nuevo nivel de especulación. Pergamino, una promesa secreta, que se dijeron hace años. Un detalle que muchos fans recordaron fue una vieja entrevista que Cemre dio hace casi 3 años. En ella, le preguntaron si creía en el amor verdadero y respondió: creo que hay personas que se reconocen con solo una mirada. Y cuando eso pasa, te prometes algo en silencio. Esa frase volvió a circular ahora con fuerza. Porque si algo está claro, es que entre Cemre y Gökberk hubo una promesa tácita desde el primer momento.
Pero lo que nadie sabía era que esa promesa estaba escrita. Según una fuente cercana al equipo de producción, durante las grabaciones de Rutger Tepe, Cemre le dejó a Gökberg una nota secreta en su camerino. En ella decía: cuando estés listo para que esta historia sea real, dame una señal, préstame tu reloj. Y así fue. Cara aguantándose las lágrimas, reacciones del fandom, lágrimas, emoción y celos. Las redes estallaron con mensajes como: por fin. No puedo dejar de llorar, Cara llorando anillo. Este compromiso es mi nuevo estándar de amor. Ahora entiendo el reloj, estábamos ciegos. Espero que no sea una estrategia publicitaria. También hubo reacciones inesperadas. Algunos seguidores de Gökberg pensaban que volvería con una ex coprotagonista de otra serie, lo que generó mensajes de decepción o incluso celos. Pero el amor, cuando es verdadero, no necesita aprobación universal. Detective: el detalle que pocos notaron, un embarazo en camino. En una de las imágenes filtradas del evento íntimo donde anunciaron su compromiso, Cemre aparece acariciando su vientre de forma protectora. Demasiado sutil para el ojo común, pero no para los fans atentos. Estamos frente a un doble anuncio disfrazado de uno solo. Una fuente cercana a la familia de Cemre dejó caer una bomba en redes. Lo que viene es más grande que un anillo. Cara con cremallera, silencio mediático, y un mensaje oculto en el anillo. Ni Cemre ni Gökberg han dado entrevistas desde el anuncio. Pero lo que sí sabemos es que los anillos fueron diseñados especialmente por un joyero de Capadocia y que en su interior tienen grabada una frase en latín: Tempus vincit omnia. El tiempo lo vence todo. Una referencia a los años que pasaron callando. A los obstáculos que enfrentaron. O a un futuro que ahora comienza con fuerza. Regalo que viene ahora. La pareja no ha revelado aún la fecha exacta de la boda, pero se especula que será en septiembre, en una ceremonia privada entre la naturaleza, tal vez en Gozecoalat. Además, fuertes rumores apuntan a que se están preparando para protagonizar juntos una nueva miniserie romántica, una especie de despedida simbólica de la ficción que los unió. Y según allegados, planean hacer una boda temática, inspirada en su serie Rutger Tepe, con decorados similares y guiños a los personajes que los hicieron famosos. Una boda, con guión propio. Advertencia: pero, ¿y la ex que no fue invitada? Un último dato: se ha confirmado que una actriz muy conocida, expareja de uno de ellos, fue excluida de la lista de invitados. Al parecer, su reacción al compromiso no fue del todo positiva. Ella habría dicho en privado: espero que sepan lo que están haciendo, no todo lo que brilla es oro. Un mensaje críptico. Envidia. O una advertencia. Solo el tiempo lo dirá. Destellos: una historia que recién comienza. Lo cierto es que el compromiso de Cemre Arda y Gökberg Demirci no es solo el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Es el final de una espera colectiva. Es la confirmación de que el amor puede florecer incluso cuando todos lo niegan, lo ocultan o lo dudan. Y sobre todo, es una promesa cumplida. La de dos personas que, desde la primera mirada, ya sabían que este día llegaría. Muchas gracias por ver mi vídeo.
Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.